¿Alguna vez has sentido frustración porque has sembrado esfuerzo, lágrimas y fe, y aún así la tierra siguió seca, el cielo en silencio y la gente riéndose de ti? Porque esta historia no comienza con abundancia, comienza con un hombre que siguió creyendo cuando ya no quedaban señales. Hoy vas a escuchar la historia de un padre que trabajó una tierra muerta durante años, mientras su familia sobrevivía con lo mínimo, y de un hijo que aprendió a confiar viendo a su padre orar con las manos vacías. Nadie imaginaba que ese campo, despreciado por todos, escondía una promesa que solo se revelaría después de una prueba que casi les cuesta lo más valioso que tenían. Quédate hasta el final, porque esta historia no trata solo de una cosecha inesperada, sino de por qué Dios a veces deja que todo parezca perdido antes de cumplir, de cómo reconocer cuando una prueba no viene a destruirte sino a prepararte, y de lo que sucede cuando decides no vender tu fe antes de tiempo. En un valle donde el río besaba la tierra al amanecer y las montañas guardaban silencio como antiguos testigos, vivía un hombre sencillo llamado Matías, agricultor de manos ásperas y mirada cansada. Cada día, junto a su hijo Joel, salía antes de que el sol despertara por completo para trabajar una pequeña parcela de tierra seca que había heredado de su padre. No era un terreno fértil, la tierra era dura, el agua escasa y las semillas parecían morir antes de aprender a crecer. Muchos decían que aquel campo estaba maldito, que nada bueno podía salir de allí. Aún así, Matías nunca dejó de sembrar. Vivía con lo justo, apenas lo necesario para alimentar a su esposa Ruth y a Joel, un muchacho de corazón noble que jamás se quejaba, aunque sus zapatos estuvieran rotos y su estómago a veces vacío. Cada amanecer era igual. Tomaban las herramientas gastadas, caminaban en silencio hacia el campo y comenzaban a trabajar con la esperanza de que ese día, tal vez ese día, la tierra respondería. Pero los brotes no llegaban. Las lluvias pasaban de largo, el sol quemaba sin piedad, y en el pueblo las burlas crecían como mala hierba. Ahí van Matías y su hijo, decían algunos, sembrando fe donde solo hay polvo. Debería rendirse, decían otros. La fe no llena graneros. Matías escuchaba, pero no respondía. Solo levantaba el rostro al cielo y con una calma que desarmaba decía: la tierra puede estar seca, pero Dios nunca llega tarde. Cada noche, cuando el cansancio vencía al cuerpo, la familia se reunía alrededor de una mesa humilde. Antes de comer, Matías tomaba las manos de Ruth y Joel y oraba con voz baja, pero firme: Señor, tú conoces nuestra necesidad. Gracias por el pan de hoy, aunque sea pequeño. No te pedimos riquezas, solo la oportunidad de ver fruto en el trabajo de nuestras manos. Enséñanos a confiar cuando nada florece y a permanecer fieles cuando todo parece perdido. Joel cerraba los ojos con fuerza y añadía: Dios mío, dale fuerzas a mi padre. Yo seguiré trabajando a su lado mientras tenga aliento. Ruth, con lágrimas silenciosas, concluía: gracias por sostenernos unidos, que la escasez no apague nuestra fe. Y así vivían, sostenidos no por la abundancia, sino por una esperanza que no se veía, pero se sentía viva. Cada jornada terminaba con el mismo silencio pesado. El campo quedaba atrás, intacto como si nadie hubiera trabajado allí durante horas. Las semillas seguían ocultas bajo la tierra dura, sin señales de vida. Aún así, Matías jamás regresaba con la espalda encorvada por la derrota, sino erguida por la convicción. Joel lo observaba en silencio, aprendiendo más de su ejemplo que de cualquier palabra. Una tarde, mientras el sol se escondía entre las montañas, algunos hombres del pueblo pasaron cerca del campo. Llevaban sacos llenos y rostros satisfechos. Al ver a Matías arrodillado revisando la tierra, estallaron en risas. «¿Todavía esperas algo de ese suelo?», gritó uno. «Ni el cielo te escucha, Matías. La fe no riega la tierra», dijo otro. «Se necesita suerte, no oraciones». Joel sintió cómo la sangre le ardía. Apretó los puños y dio un paso al frente. «Mi padre trabaja más que ustedes», dijo con voz temblorosa, «y confía en Dios». Matías lo detuvo con una mano suave sobre el hombro. «Sobre el hombro, hijo», susurró, «no respondas al ruido. La semilla crece en silencio». Luego miró a los hombres y sin rencor dijo: «El que confía solo en lo que ve, se desespera pronto. Pero el que confía en Dios, aprende a esperar». Las burlas se apagaron entre risas lejanas. Cuando quedaron solos, Joel preguntó con el corazón herido: «Padre, ¿por qué Dios permite que nos humillen?». Matías respiró hondo. «Porque a veces la fe se fortalece cuando no hay aplausos.
El orgullo necesita testigos, la fe no. Aquella noche, el cansancio era más pesado que de costumbre. Ruth sirvió una cena sencilla, apenas un poco de pan y caldo. Mientras comían, el silencio era profundo. Joel rompió la quietud. «Padre, ¿y si nunca crece nada?» Matías lo miró con ternura. «Entonces habremos aprendido a confiar sin condiciones. Y eso, hijo, ya es una cosecha». Más tarde, cuando todos dormían, Matías salió al umbral de su casa. Miró el cielo estrellado y habló en voz baja. «Señor, si este campo no da fruto, enséñame a no endurecer el corazón. Pero si aún hay esperanza, dame fuerzas para seguir sembrando cuando nadie cree». El viento sopló suave, como respuesta. Y en su interior, sin entender por qué, Matías sintió una paz extraña, como si algo estuviera por cambiar, aunque aún no pudiera verlo. Al tercer día después de aquella oración silenciosa, Matías decidió ir solo al campo antes del amanecer. Joel seguía dormido y Ruth descansaba agotada. El cielo aún estaba oscuro cuando llegó a la parcela. La tierra estaba fría, áspera, igual que siempre. Se arrodilló, tomó un puñado de polvo entre sus dedos y lo dejó caer lentamente. «Aquí estoy otra vez, Señor», susurró. «No porque tenga fuerzas, sino porque confío en ti». Trabajó durante horas sin ver cambio alguno. Cuando el sol comenzó a levantarse, apenas logró abrir pequeños surcos en el suelo. El sudor caía sobre la tierra seca como si intentara despertarla. Al mediodía, exhausto, se sentó bajo la sombra de un árbol viejo que apenas daba refugio. Allí, con la espalda apoyada en el tronco, cerró los ojos. Fue entonces cuando escuchó pasos. Al abrirlos, vio a un anciano que caminaba lentamente hacia él. Vestía ropas gastadas, llevaba un bastón sencillo y su rostro mostraba el cansancio de muchos caminos. «La paz sea contigo», dijo el anciano con voz suave. «Y contigo», respondió Matías, poniéndose de pie. «¿Se ha perdido?» «No», sonrió el viejo. «Solo sigo donde Dios me guía». El anciano miró el campo con atención. Observó la tierra, las semillas ocultas, las herramientas gastadas. «Has sembrado aquí por mucho tiempo», dijo. «Y aún así, sigues regresando». Matías asintió. «No puedo abandonar lo que me fue confiado». El anciano lo miró con profundidad. «Muchos abandonan cuando no ven fruto. Tú permaneces. Eso dice más de tu fe que de tu cosecha». Matías bajó la mirada. «A veces siento que mi esfuerzo es invisible», confesó. «No pido abundancia, solo una señal de que no camino en vano». El anciano apoyó su bastón en la tierra y respondió con calma. «Hay campos que no florecen hasta que el corazón aprende a esperar sin condiciones. Pero escucha bien, buen hombre. No toda bendición brota de inmediato. Algunas se preparan en lo oculto». Antes de irse, el anciano añadió: «Sigue sembrando. Y cuando veas una señal que no entiendas, no la rechaces. Dios habla de muchas formas, incluso a través de lo pequeño». Luego se dio la vuelta y se alejó entre los surcos. Matías quiso decir algo más, pero el anciano ya no estaba. Solo quedó el campo. Y una inquietud nueva en su corazón, como una promesa que aún no tenía forma. Matías regresó a casa esa tarde con el cuerpo cansado, pero el espíritu inquieto. No habló del anciano de inmediato. Guardó aquellas palabras en lo profundo, como se guarda una semilla antes de saber si germinará. Ruth lo miró y notó algo distinto en su silencio. «¿Todo está bien?», preguntó con dulzura. «Sí», respondió él. Hoy la tierra habló, aunque no sé aún qué quiso decir. Pasaron los días. El trabajo siguió igual. El sol implacable. El campo aparentemente muerto. Pero dentro de Matías algo había cambiado. Ya no sembraba solo por costumbre ni por necesidad, sino con una atención nueva, como quien espera una visita inesperada. Joel también lo notó. «Padre», dijo una mañana, «hoy trabajas distinto». «Porque ahora sé que Dios no siempre responde con ruido», contestó. «A veces responde con espera». Una tarde, mientras removían la tierra, Joel encontró algo extraño. Entre el polvo seco apareció una pequeña grieta, apenas visible. «Padre, mira», dijo agachándose. La tierra se abrió un poco. Matías se arrodilló. Tocó el suelo con cuidado. Era mínimo, casi nada, pero allí estaba. «No la fuerces», susurró. «Lo que nace apresurado, muere débil». Desde lejos, algunos hombres del pueblo volvieron a burlarse. «Miren», gritó uno, «ahora celebran grietas». Las risas resonaron otra vez, pero esta vez Joel no bajó la mirada.
Matías tampoco. La fe no necesita permiso para crecer, dijo en voz baja. Aquella noche, mientras oraban, Matías sintió el impulso de decir algo distinto. Señor, oró, si estás obrando aunque no lo vea, dame paciencia. Y si aún no es el tiempo, enséñame a no desesperar. Esa madrugada, un viento suave recorrió el valle. No era tormenta, no era lluvia, era apenas un murmullo que movía las hojas y acariciaba la tierra. Al amanecer, Joel fue el primero en salir corriendo al campo. «Padre», gritó, «ven rápido». Matías llegó jadeando. Allí, donde antes solo había polvo, una pequeña hoja verde asomaba tímidamente. No era una cosecha, no era abundancia, era solo una señal. Matías cayó de rodillas, no por el brote, sino por lo que representaba. «Gracias, Dios», susurró, «porque cuando todo parecía muerto, tú seguías trabajando». Y sin saberlo aún, aquella pequeña hoja era solo el comienzo de una prueba mayor, una que pondría a prueba no la tierra, sino el corazón de toda la familia. La noticia del pequeño brote corrió por el pueblo como un rumor tibio. Algunos lo tomaron como una coincidencia, otros como una ilusión pasajera. Pero para Matías y su familia, aquella hoja verde era una promesa viva. No se alegraron con alboroto, la cuidaron con silencio. Joel llevaba agua con cuidado extremo, como si temiera despertar algo sagrado. Ruth, al caer la tarde, se acercaba al campo y tocaba la tierra con respeto, murmurando oraciones que no necesitaban palabras. Pasaron 2 días. El brote seguía allí, firme, pero frágil. Al tercero, el cielo cambió. Nubes pesadas se acumularon sobre el valle y un viento extraño comenzó a soplar. No era lluvia lo que traían, sino una tormenta seca, de esas que arrasan sin dar vida. Los hombres del pueblo corrieron a asegurar sus graneros. Ahora sí se perderá lo poco que tenían, decían. Esa planta no resistirá. Cuando la tormenta golpeó, el polvo se levantó como un muro. El viento azotaba la parcela sin piedad. Joel quiso salir corriendo a cubrir el brote, pero Matías lo detuvo. «Hijo», dijo con voz firme, «hay momentos en los que proteger significa confiar. No todo se salva con las manos». Se tomaron de las manos dentro de la casa. Ruth temblaba, no de miedo sino de entrega. «Señor», oró, «lo poco que nos diste está en tus manos. Si lo quitas, seguimos creyendo. Si lo guardas, te damos gracias». La noche fue larga. El ruido del viento parecía querer arrancar no solo la planta, sino también la esperanza. Joel no pudo dormir. «Padre», susurró, «¿y si mañana ya no está?» Matías lo abrazó. «Entonces aprenderemos que Dios no se equivoca, incluso cuando duele». Al amanecer, el viento cesó. El valle quedó en silencio. Con pasos temerosos, caminaron hacia el campo. La tierra estaba revuelta, marcada por el paso de la tormenta. Joel cerró los ojos antes de mirar. Cuando los abrió, su respiración se detuvo. El brote seguía allí, inclinado, cubierto de polvo, pero vivo. Matías cayó de rodillas otra vez, con lágrimas que esta vez no pudo contener. «Ahora lo entiendo, Señor», dijo. «No estabas probando la tierra, estabas probando nuestra fe». Desde la distancia, alguien observaba en silencio. Un anciano, apoyado en su bastón, sonreía con serenidad antes de perderse entre los caminos del valle. Y aunque Matías no lo sabía aún, aquella resistencia no solo había salvado una planta, había abierto el camino para una bendición mucho mayor. Desde aquel amanecer, Matías entendió que ya no estaba sembrando solo para ver crecer una planta, sino para cuidar una promesa. Cada día, el brote se fortalecía un poco más. No era rápido ni espectacular, pero era constante. Joel observaba maravillado cómo, hoja tras hoja, la vida se abría paso donde antes solo había polvo. Ruth, al verlo, repetía en voz baja: «Dios es fiel incluso cuando el proceso es lento». Pero la prueba aún no había terminado. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, llegó al valle un comerciante. Vestía ropas limpias, montaba un animal fuerte y su voz era segura. Se detuvo frente al campo de Matías y observó la pequeña parcela con interés. «He oído que aquí hay algo que empieza a crecer», dijo. «Poca cosa, pero prometedora». Matías lo escuchó con respeto. «Es verdad», respondió. «Apenas comienza». El hombre sonrió de lado. «Te haré una oferta. Te compraré el terreno ahora mismo. No es fértil, pero yo puedo asumir el riesgo. Tendrás dinero suficiente para mudarte,
olvidar esta tierra ingrata y empezar de nuevo en otro lugar. Joel miró a su padre con los ojos abiertos. Aquella suma resolvería muchas necesidades. Ruth sintió el peso de la decisión apretarle el pecho. El comerciante insistió: «Piensa bien, Matías. Nadie te culpará por aceptar. Has sufrido demasiado aquí». El silencio se hizo pesado. Matías miró el campo, miró el brote y luego miró a su familia. «No puedo venderlo», dijo al fin. «Esta tierra me fue confiada cuando no valía nada. Y ahora que Dios comienza a obrar en ella, no la cambiaré por monedas». El comerciante frunció el ceño. «Estás dejando pasar una oportunidad única». «No», respondió Matías con calma. «Estoy aprendiendo a no apresurar la bendición». El hombre se marchó sacudiendo la cabeza. Esa noche Joel preguntó: «Padre, ¿y si esa era la única oportunidad?». Matías lo miró con amor. «Las oportunidades que vienen de Dios no exigen que traiciones tu fe para tomarlas». Días después, el brote se convirtió en varios tallos, luego en plantas firmes. Y por primera vez en muchos años, la tierra comenzó a oler a vida. Los hombres del pueblo se acercaban en silencio, sin burlas. Nadie decía nada, pero todos miraban. Y en el corazón de Matías, una certeza comenzó a afirmarse. La mayor prueba no había sido la escasez, sino aprender a esperar sin vender la promesa antes de tiempo. La estación avanzó y, contra toda lógica, el campo de Matías empezó a transformarse. Donde antes solo había grietas y polvo, ahora brotaban surcos verdes que se mecían con el viento. No era aún una cosecha abundante, pero sí una señal clara de que la tierra había despertado. Joel caminaba entre las plantas con cuidado, como si temiera interrumpir un milagro que aún estaba en proceso. Sin embargo, con el crecimiento llegó también una nueva prueba, más silenciosa y profunda. Una mañana, Joel despertó con fiebre. Su cuerpo ardía y su respiración era débil. Ruth intentó mantener la calma, pero el miedo se instaló en su mirada. Los días pasaron y el muchacho no mejoraba. El campo crecía afuera, pero dentro de la casa la angustia se hacía más pesada que nunca. Matías se sentó junto a su hijo, tomó su mano y oró sin levantar la voz. «Señor, si este campo es tu obra, no permitas que mi hijo se apague mientras florece la tierra. Tú conoces mi corazón, no cambies a mi hijo por una cosecha». Esa noche, Matías salió al campo y se arrodilló entre las plantas jóvenes. La luna iluminaba las hojas con un brillo tenue. «Si esta es la prueba de la que hablaste», susurró, «aquí estoy. Mi fe no está en la tierra, sino en ti». Al amanecer, Joel abrió los ojos. La fiebre había cedido. No estaba fuerte aún, pero respiraba con calma. Ruth lloró en silencio abrazándolo. Matías cerró los ojos y agradeció sin palabras. Ese mismo día, una lluvia suave cayó sobre el valle. No fue tormenta. Fue una lluvia lenta, profunda, de esas que penetran la tierra sin destruirla. El campo absorbió cada gota como si la hubiera estado esperando durante años. Los vecinos comenzaron a murmurar. Ese campo estaba muerto. Nadie había logrado eso antes. Algo distinto hay en ese hombre. Y desde la colina, un anciano observaba en silencio, apoyado en su bastón. Sonrió al ver a Joel caminar nuevamente junto a su padre, aunque con pasos lentos. Antes de desaparecer, murmuró: «Ahora sabes qué es lo que verdaderamente importa». Matías no escuchó esas palabras, pero las sintió en lo profundo, porque entendió que la bendición no era solo ver crecer la tierra, sino aprender a confiar incluso cuando parecía que Dios pedía demasiado. La cosecha llegó sin anuncio. No hubo trompetas ni señales grandiosas, solo un amanecer distinto. El aire olía a grano maduro y la tierra, por primera vez, cedía bajo los pies con suavidad. Matías se quedó inmóvil frente al campo. Sus manos temblaban, no por el cansancio, sino por la certeza. Aquello que había esperado durante tantos años estaba allí, frente a él. Joel caminó a su lado, aún débil, pero con los ojos llenos de asombro. «Padre, lo logramos», susurró. Matías negó lentamente con la cabeza. «No, hijo. Dios lo hizo. Nosotros solo permanecimos». Ruth salió de la casa y al ver el campo se cubrió el rostro. Las lágrimas cayeron sin ruido. No eran de alivio solamente, sino de reverencia. «Él no olvidó», dijo, «nunca lo hizo». Los días siguientes fueron intensos. La familia trabajó sin descanso, pero con un gozo nuevo. Cada espiga recogida era una oración respondida. Los vecinos comenzaron a acercarse, ya no con burlas,
sino con preguntas. ¿Cómo lo hiciste?, decían. ¿Qué sembraste? Matías respondía siempre lo mismo: sembré obediencia cuando no había fruto, y confianza cuando nadie veía. La noticia llegó hasta otros valles. Comerciantes comenzaron a aparecer, ofreciendo comprar el grano. Algunos pagaban bien, otros prometían aún más. Matías vendió solo lo necesario, no por temor, sino por sabiduría. El que aprende a vivir con poco, decía, no se pierde cuando tiene mucho. Una tarde, mientras cargaban los sacos, Joel vio al anciano de nuevo, de pie en el límite del campo. Corrió hacia él. «Padre», gritó, «es el hombre que vimos antes». Matías se acercó. El anciano sonrió con la misma paz de siempre. «Has sido fiel en la espera», dijo, «y no cambiaste lo eterno por lo inmediato». «¿Quién eres?», preguntó Matías con humildad. Con humildad, el anciano miró el cielo. Solo un siervo que reconoce cuando Dios ha cumplido su promesa. Y antes de que pudieran decir algo más, el hombre se alejó lentamente hasta perderse entre los campos dorados. Matías entendió entonces que la visita no era para anunciar el milagro, sino para confirmar que la prueba había terminado. Con el paso de los meses, la vida de Matías comenzó a ordenarse de una manera que jamás había imaginado. No se volvió un hombre rico a los ojos del mundo, pero la escasez dejó de gobernar su mesa. El granero, antes vacío, ahora tenía lo necesario. La casa, humilde como siempre, se llenó de risas y de descanso. Joel recuperó fuerzas y volvió a trabajar junto a su padre, no por obligación, sino por gratitud. Ruth caminaba por el hogar con una paz nueva, como quien ya no vive con el corazón en guardia. El pueblo también cambió. Aquellos que antes se burlaban ahora se acercaban con respeto. Algunos pedían consejo, otros solo querían escuchar. «¿Cómo soportaste tantos años sin rendirte?», le preguntaban. Matías respondía sin orgullo: «Aprendí que Dios no siempre cambia las circunstancias rápido, pero siempre transforma al que espera». Una tarde, un grupo de hombres se reunió frente a su casa. Querían que Matías los guiara, que les enseñara cómo hacer prosperar sus campos. Él los escuchó con atención y dijo: «No puedo enseñarles a forzar la tierra, pero sí a no abandonar la fe cuando nada responde. Si están dispuestos a trabajar con paciencia y a confiar sin garantías, entonces caminen conmigo». No todos aceptaron. Algunos se fueron decepcionados, pero unos pocos se quedaron, y esos con el tiempo vieron fruto. Matías nunca dejó de orar como antes. Cada amanecer seguía arrodillándose frente al campo. «Gracias, Señor», decía, «porque no solo bendijiste la tierra, sino que guardaste nuestro corazón cuando todo era oscuro». Una noche, Joel se sentó junto a su padre mirando las estrellas. «Padre», preguntó, «¿por qué crees que Dios tardó tanto?». Matías sonrió con suavidad. «Porque si hubiera llegado antes, no habríamos aprendido a confiar. Y si hubiera llegado después, quizá nos habríamos rendido. Dios siempre llega en el momento exacto». El viento pasó suave entre los campos maduros, y por un instante, Matías creyó ver, a lo lejos, la silueta de un anciano caminando entre la luz tenue. No dijo nada, solo cerró los ojos y agradeció, porque sabía que algunas presencias no vuelven, pero tampoco se van del todo. Con el paso de los años, el nombre de Matías dejó de asociarse con la tierra seca y comenzó a nombrarse con respeto, no porque se volviera un hombre importante, sino porque su historia había sembrado algo en los corazones de quienes lo conocían. Su campo seguía dando fruto, estación tras estación, pero jamás permitió que la abundancia endureciera su espíritu. Seguía caminando descalzo por la tierra al amanecer, tocando el suelo con gratitud, como quien recuerda de dónde fue levantado. Joel creció y se convirtió en un hombre firme, de mirada limpia. Aprendió que el verdadero legado de su padre no estaba en los graneros, sino en la manera de esperar sin amargura. Cuando algunos jóvenes del pueblo se desesperaban por la falta de resultados, él les decía: «Mi padre me enseñó que Dios no trabaja con prisa, pero nunca falla». Ruth envejeció con serenidad. Sus manos, marcadas por los años difíciles, ahora descansaban más. En las noches, al encender la lámpara, solía decir en voz baja: «Nunca estuvimos solos, ni siquiera cuando todo parecía perdido». Una tarde cualquiera, sin señales especiales, Matías sintió que su corazón estaba en paz. Caminó hasta el campo, se sentó bajo el árbol viejo y miró el horizonte. No pidió nada, no esperaba nada, solo agradeció. «Cumpliste, Señor», susurró.
Y lo hiciste mejor de lo que imaginé. El viento sopló suave, como aquel día lejano. Por un instante, Matías creyó ver al anciano una vez más, observando desde la distancia. No se levantó, no lo llamó, sonrió, porque entendió que algunas visitas solo llegan para recordarnos que Dios siempre estuvo ahí. Y así terminó la historia de un hombre que sembró cuando nadie creía, esperó cuando todo callaba y confió cuando no había pruebas. No fue la cosecha lo que lo hizo grande, sino la fe que sostuvo cuando la tierra estaba vacía. Querido amigo, si llegaste hasta aquí, recuerda esto. Dios no abandona los campos donde se siembra con obediencia. Tal vez hoy no veas fruto, pero si permaneces fiel, la promesa sigue viva bajo la tierra. Escribe en los comentarios: Dios nunca me abandona, y acompáñanos en más historias donde la fe transforma lo imposible. Gracias por escuchar. Nos encontramos en la próxima historia.